gerente general de la plataforma y el subgerente. No están ahí los gerentes, estaban todos. Ahora trabajaron, pues. Ahora saben lo que es ganarse el día. Estaban todos. Ahora trabajaron, pues. Ahora saben. Estamos, Oscar. Bien, hermanitos, hermanitas, muy buenas noches. Una vez más, damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes por su compañía, por su, hablemos, constante visita a esta plataforma. Damos gracias también a nuestro hermano César, que también nos está apoyando esta noche. Mi hermano César, un gusto saludarte, un abrazo fraternal a la distancia. Y estamos arrancando otra semana más de estudios que esperamos, como siempre lo hemos dicho, sea de edificación, de ánimo y de exhortación para todos y cada uno de nosotros. Así que vamos a ir en una oración a Dios, vamos a dar gracias por esta oportunidad en la cual nos estamos encontrando, aunque sea a través de estos medios, ¿verdad? Digitales. Sabemos que todos estamos muchas veces a kilómetros de distancia, pero estos medios nos acercan y especialmente también nos acercan en especial a las cosas de Dios. Voy a pedir a mi hermano Ernest, por favor, si fueras tan amable, mi hermano Ernest, nos pudiese, por favor, dirigir en esta primera oración para ya empezar entonces con el estudio de esta tarde-noche. Oremos, por favor. Oremos. Ok. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos dar las gracias por la oportunidad que usted nos ha dado de poder estar reunidos en esta hora para poder estudiar su palabra, para poder aprender y especialmente poder, Señor, agradecer por todo su amor y gran misericordia. Queremos rogar, Señor, que usted esté con nosotros y especialmente con nuestro hermano que va a traer la predicación, que usted pueda cuidar de él, Señor, y que podamos tener también toda la enseñanza que usted trae a través de él. Gracias, Padre Celestial, y rogamos también por los hermanos que están enfermos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Ernest. Dios le bendiga. Damos también la bienvenida ya a nuestros hermanos y amigos que están constantemente también entrando a través del Facebook Live. Así que bienvenidos, bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Bien, hermano César, nuevamente gracias. Y empezamos entonces con el estudio. El tiempo es suyo. Gracias. Adelante, por favor. Ok, denme un segundo, por favor. Necesito. Voy a compartir la pantalla y ustedes me dicen, por favor, si se está viendo. Ok, ahí. ¿Se está viendo? Correcto. Perfecto. Ok. Buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por la invitación que me han extendido en el día de hoy. Quiero agradecer la invitación para presentar este estudio bíblico entre ustedes. Durante el presente año he estado dedicando el tiempo para estudiar los profetas menores y he estado presentando varias lecciones, en realidad desde el principio de año, cada lunes en la plataforma que tenemos en la Iglesia de Cristo acá en la Florida, en Santiago de Chile. El estudio que vamos a ver hoy día, esta noche, no se va a centrar en un profeta en particular, sino más bien vamos a abordar todo el atractivo universal que encontramos del mensaje profético, primeramente para los gentiles y también como al pueblo judío. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor, también mirando cómo Dios utiliza a las naciones para cumplir sus propósitos entre la humanidad. Y también vamos a estar mirando y dando un enfoque en la relevancia de los profetas menores para la vida de los cristianos actualmente, para nosotros, para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo obviamente dijo en 2 Timoteo 3:16, un texto que es muy conocido, muchos han hecho muchos estudios acerca de esto, pero vamos a centrarnos en dos palabras de estos versículos, donde dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil, obviamente ya sabemos, para enseñar, para reprender, para corregir, etc. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que toda escritura, indudablemente esto está incluyendo también a los profetas menores, y por lo tanto el estudio de estos libros es espiritualmente útil, como dice Pablo, para enseñar, para reprender y para poder ayudarnos como cristianos y útil, provechoso en nuestra vida como cristianos.
Necesitamos, hermanos, conocer la autoridad y el gobierno de Dios sobre todas las naciones del mundo. Vamos a hacer hincapié esta noche dentro del estudio en pasajes de los profetas menores que enseñan justamente esta verdad, a reconocer la autoridad de Dios y el gobierno de Dios sobre todas las naciones del mundo. Los principios básicos que gobiernan justamente esta relación de Dios con Israel y también con las naciones están basadas en dos puntos, en la justicia y en la rectitud. Veamos claramente como dice el salmista en Salmos capítulo, no Salmos capítulo, no tiene capítulo Salmos, sino Salmo 89, los versículos 14 al 15, que dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Aquí el salmista se está refiriendo justamente a la autoridad de Dios sobre el pueblo. En esencia, como justicia y también juicio, desde el mismo trono de Dios emana justamente esto, la justicia y el juicio de Dios. Dios ejerce autoridad sobre todas las naciones. Otro salmo afirma que Jehová reina. Regocíjese la tierra, dice, alégrese las muchas costas, las nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de, efectivamente, su trono. También, otro de los salmos nos dice que él ama justamente la justicia y el juicio. Y de la misericordia de Jehová está llena justamente la tierra. O como dice también Proverbio, hacer justicia y juicio es de Jehová, más agradable que sacrificio. Claramente, a partir de estos textos que hemos visto, tanto de Salmos como también de Proverbios, donde se nos enfatiza que Dios le agrada el juicio y la justicia y emanan justamente de su trono, es que claramente a partir de estos versículos, Dios hace que todas las naciones rindan cuentas a Él. Y sobre la base justamente de la justicia y del juicio, o como algunas versiones, seguramente el latino esté en sus manos, dice rectitud. Todos los profetas menores escriben desde la misma perspectiva. De hecho, como dice la palabra, desde la ley, los salmos, los profetas, se unen en una sola voz inspirada de que los dioses de las naciones son vanidad, hermanos, y es necedad. Es decir, es la mera lujuria, es la ignorancia de los hombres que han estado descarriados y que se manifiestan justamente por medio de maderas talladas, de piedras, de metales preciosos. En contraste con esto, dice que el Dios de las naciones es el Dios de la creación y de la revelación. Es el Dios de la justicia, es el Dios de la rectitud, que hace rendir justamente, hermanos, cuenta a todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Fíjese usted que la justicia es la acción, mientras que el juicio, o el derecho, como les dije en algunas versiones así aparece, es el principio que sustenta justamente esta acción. Dios mismo, y escuche bien esto, Dios mismo es el estándar de la justicia. Él es el estándar, así como también es el revelador de la misma. Por eso que el siguiente salmo dice: Jehová ha dado a conocer su salvación, ha mostrado abiertamente su justicia a los ojos de las naciones. ¿Cómo es tratado Israel en los profetas menores? Veamos algunas de estas cosas. ¿Cómo es tratado Israel en los profetas menores con el estándar de Dios? Israel, hermanos, es tratado sobre la base del juicio y de la justicia. Escuchemos, por ejemplo, al profeta Amós sobre este tema y que nos habla.
Dice, buscad al Señor, en Amós capítulo 5, versículos 6 al 7. Buscad al Señor y viviréis. No sea que Él prorrumpa como fuego, o casa de José, y consuma Betel sin que haya quien lo apague. Consuma a los que convierten el juicio en ajenjo y echan por tierra la justicia. O como dice también en otra parte del profeta, ¿corren los caballos por las peñas? No, es una pregunta retórica. No, no corren por las peñas. ¿Se ara en ella con bueyes? ¿Se ara sobre las peñas? No, no se ara sobre las peñas con bueyes. Pues vosotros, le dice el Señor a su pueblo, vosotros habéis convertido el derecho en veneno y el fruto de la justicia en amargura. Y estamos diciendo que justamente desde el trono de Dios emana el juicio y la justicia. Y estas dos cosas, el pueblo de Israel, una la había convertido en veneno y otra en la justicia en amargura. Su pueblo entonces no practicaba lo que el Señor demandaba de ellos. Ahora, veamos el otro lado. Estamos viendo el lado de Israel. Recordemos que para este tiempo el pueblo estaba dividido en dos: el pueblo del norte y el pueblo del sur. El norte llamado Israel y el sur llamado Judá. Así que a Judá también se les habla. ¿Cómo es tratado Judá en los profetas menores, hermanos? Miqueas nos dice cómo. Dice, yo en cambio estoy lleno de poder, del Espíritu del Señor y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora estos, jefe de la casa de Jacob y gobernante de la casa de Israel, que aborrecéis la justicia y torcéis todo lo recto, o que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Así veía Dios a su pueblo, así veía a Dios a Israel y así veía Dios a Judá. Aborrecían la justicia y habían torcido todo lo recto. Pero ¿cómo ve el Señor al resto de las naciones? Y cómo lo muestra también en los profetas menores. Sofonía nos adelanta diciendo, buscar al Señor, vosotros todos, humildes de la tierra que habéis cumplido sus preceptos, buscad la justicia, buscad la humildad. Quizás seréis protegidos en el día de la ira del Señor. Las naciones claramente son responsables. Fueron, eran y serán responsables ante Dios. Todas las naciones. Y cuando hablamos de todas las naciones, eso incluye a nuestros gobernantes, en los países en que cada uno de nosotros vive. Nadie se escapará del juicio de Dios, así como las advertencias en el Antiguo Testamento fueron para su pueblo y para todo el resto de las naciones, también es en el día de hoy. Todas las naciones son responsables delante de Dios. Una ilustración que es bastante sorprendente la encontramos justamente en el libro de Jonás, otro de los profetas menores. Ahí es donde Dios mandó justamente al profeta Jonás que fuera a Nínive, la capital de Asiria en entonces. Le dijo, levántate, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Ya sabemos que Jonás tenía problemas, él era muy nacionalista, y él tenía problemas. Así como todos los niños también saben en las clases bíblicas que les enseñan sus maestras y sus maestros en las congregaciones sobre la historia de Jonás, también vemos la otra parte, no solamente la parte de la desobediencia de Jonás, sino también el arrepentimiento y el volverse y finalmente ir a predicarle a esta nación a la cual él no quería ir, porque era una nación mala, torturadora con todos aquellos que ellos tomaban a su paso. Más adelante, cuando él ya predicó en Jonás 3, versículo 5, dice que los habitantes de Nínive creyeron en Dios
y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. ¿Se da cuenta de un detalle? No estamos hablando de Israel, no estamos hablando de Judá, estamos hablando de una nación pagana, a la cual Dios con su justicia y su juicio y su misericordia envió justamente a este Jonás a predicarle la palabra para que ellos se arrepintieran. Y es justamente lo que vemos en estos versículos que hicieron. Dios vio que sus obras se apartaban de su mal camino. Y justamente sobre esta base de rectitud y de justicia, se arrepintió del desastre que había dicho que les atormentaría. Sin embargo, 150 años después, surge una historia completamente diferente, cuando el profeta menor, ahora Nahum, el profeta de Dios, va a predicar en contra de Nínive. Profecía sobre Nínive, dice el versículo 1. Libro de la visión de Nahum del Cos. Nahum ahora va a emitir profecía, oráculo en contra de Nínive. Estos que 150 años se habían arrepentido atrás, ahora se habían ido por el mal camino. Se habían ido, como dice el mismo profeta, por las prostituciones. Todo por las muchas prostituciones de la ramera. La encantadora, la maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. Así estaba Nínive en el momento en que Nahum está predicando. No era ni la foto de lo que había pasado 150 años antes. El juicio de Dios está sobre las naciones, hermanos. Y en este juicio que Dios realiza sobre los que caminan por el mal camino, vamos a encontrar 4 etapas o pasos en todo esto. El primero de ellos es un patrón que encontramos cuando estudiamos los profetas menores. Hay un patrón en todo esto, y el patrón es que primero rechazan a Dios. En primer lugar, vamos a ver que la nación de Israel, por ejemplo, tenía un problema gigante. Rechazaba a Dios. Rechazaba a Dios y tendría un pago muy caro por su insensatez. El libro de Oseas hace de este hecho especialmente su tema. En Oseas capítulo 1, versículo 2 dice: cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, dice, le dijo: anda, toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Israel se había convertido en una esposa infiel, se había apartado de su esposo. Cuando ella se apartó de Dios, se apartó de su esposo. Judá también lo hizo, como también lo dice Sofonías en el capítulo 1, versículo 10, otro de los profetas menores. A los que han dejado de seguir al Señor, dice, y a los que no han buscado al Señor ni le han consultado. El apartarse del Señor comienza justamente con esto, rechazando a Dios. Las naciones alrededor de Israel hicieron exactamente lo mismo que ya vimos con el ejemplo de Nínive. Pero el hecho de que Nínive creyera en Dios y hubiese proclamado ayuno y se vistieran de cilicio desde el más grande hasta el más pequeño de ellos, indicaba que en ese momento, cuando Jonás les predicó, miraban a Dios, miraban al Dios de las naciones. Sin embargo, como ya vimos, no pasó mucho tiempo
antes de que rechazaran a Dios y regresaran a sus dioses, a sus imágenes talladas, moldeadas. Nahum justamente relata esto en el capítulo 1, versículo 14. Jehová ha dado un mandamiento acerca de ti. Tu nombre no se perpetuará más. De la casa de tus dioses cortaré la imagen tallada y la imagen moldeada. Cavaré tu sepulcro, porque eres vil. En consecuencia, hermanos, Dios le dio vida cuando respondieron a la predicación de Jonás, pero más tarde iban a ser cortados porque habían rechazado al verdadero Dios de la creación y de la revelación. Sin embargo, las naciones no se detienen, hermanos, ni siquiera ante el Señor. Le rechazan una y otra vez, porque cuando los hombres rechazan a Dios, recurren justamente a falsos dioses y a falsas filosofías, que es el segundo punto que veremos esta noche. Falsos dioses y falsas filosofías. Dejemos justamente que los profetas menores desarrollen este punto con sus propias palabras. Comencemos nuevamente con Oseas, en el capítulo 4, versículo 11 al 13. La prostitución, el vino nuevo esclavizan el corazón. Mi pueblo pide consejo a sus ídolos de madera y su personal les informa, porque el espíritu de prostitución los ha extraviado y se han prostituido contra su Dios. Ofrecen sacrificios en las cumbres de los montes y queman incienso en las colinas, debajo del roble, álamo, terebintos, porque su sombra es buena. Por tanto, vuestras hijas se prostituyen y vuestras esposas cometen adulterio. Más tarde, en el capítulo 13, dice, cuando Efraín hablaba, reinaba el temor. Se había exaltado a sí mismo en Israel, pero por causa de Baal pecó y murió. Y ahora continúa pecando, dice. Se hacen imágenes fundidas, se hacen ídolos con su plata, conforme a la pericia, todo ello obra de artífices. De ellos dicen que los hombres que sacrifican besen los becerros. Una y otra vez los profetas menores hablan en contra de esto, en contra de los falsos dioses y las filosofías humanas, que son uno de los puntos claves cuando el corazón se aleja de Dios. Se buscan falsos dioses en la vida. Y por supuesto, se siguen falsas filosofías. Hoy día no es muy distinto a lo que pasaba en ese tiempo. Hoy día corren muchas falsas filosofías. El humanismo ha penetrado hasta lo más profundo del tuétano de muchas personas, que le dejan ciego de conocer la verdad y la luz que los lleva a la vida eterna. Esa luz que también alumbraba por boca de los profetas menores una y otra vez en contra de su pueblo, de Israel y de Judá, y también en contra de los países que estaban alrededor, del resto de los pueblos que eran también ajenos a las cosas del Señor. Sin embargo, el Señor también les pasaría la cuenta. Miqueas también nos habla de esto más tarde. Todos sus ídolos serán destrozados y todas sus ganancias serán quemadas por el fuego. Asolaré todas sus imágenes, porque las juntó de ganancia de ramera. A ganancia de ramera volverán. La historia de Israel y de Judá es muy triste, hermanos. Si usted tiene la oportunidad de estudiar Primera, Segunda de Reyes, Crónicas, Samuel, y poder ver lo que le pasó al pueblo de Israel, cuando la advertencia dada por el Señor en Deuteronomio que no se juntaran con los pueblos, que no cayeran en la idolatría, sino el Señor les castigaría fuertemente, usando la naturaleza, usando también todo lo que estuviese alrededor para castigarles. Miqueas nos habla de eso. Todos los ídolos serán destrozados, dice. Todos los ídolos serán destrozados.
nos advierte de estas situaciones. En el capítulo 1, versículo 13 también de Miquea dice que unce al carro de los corceles habitantes de Laquis. Y esto es muy importante cuando uno estudia a los profetas menores. Laquis. Ella fue el principio de pecado para la hija de Sión, porque en ti fueron halladas las rebeliones de Israel. ¿Por qué nos dice eso? Bueno, porque al estudiar justamente la historia de Israel, Laquis va a jugar un papel muy importante en todo esto. Laquis tuvo la deshonra, hermanos, de proporcionar un comienzo para la destrucción, la introducción de la idolatría en Judá. 200 años antes, en el tiempo de la división de la nación, en el reino del norte, cuando se dividió en el reino del norte y el reino del sur, en el reino del norte, bajo Jeroboam, y el reino del sur bajo Roboam, hijo de Salomón, Jeroboam en el norte introdujo la idolatría en Israel. ¿Cómo? Con becerros de oro. Sí, me escucha bien. El mismo que conocemos de Éxodo, el mismo nuevamente fue hecho, pero no uno. 2 becerros se hicieron. 2 becerros de oro, uno que pusieron en Dan y otro becerro de oro que pusieron al sur, en Betel. Eso lo puede ver en Primera de Reyes, capítulo 11. Pero más tarde, unos 60 años después de la introducción de estos becerros, Acab, ¿se acuerdan? El esposo de la famosa Jezabel, una de las mujeres más malvadas que haya existido, construyó el templo de Baal en Samaria, ahí, en el reino del norte, donde solo quedan estos vestigios que podemos observar en esta fotografía. Laquis fue evidentemente la primera ciudad en el reino del sur que estuvo involucrada justamente de una u otra manera con la idolatría que había comenzado Jeroboam en el reino del norte. Laquis es importante para la historia, es importante para el estudiante de la Biblia poder conocer dónde comenzó el mal, dónde comenzó a pudrirse todo. Ya hemos presentado justamente el caso de Nínive, ¿no? Pero quería mostrarle algo antes, aquí en Segunda de Reyes, donde dice cómo el Señor va a castigarlos entonces por todo eso. En el año 14 del rey de Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Si Judá pensaba que estaba tranquila, que no había problemas porque los del norte eran los idólatras, la pudrición ya había llegado a ellos y el Señor les castigará según Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 13. Pero les decía recién que habíamos presentado el caso de Nínive, capital de Asiria, como de una de las naciones gentiles que rechazaron al Dios verdadero y se volvieron a los dioses falsos. Quisiera ahora, hermanos, presentarles a Babilonia, cuya idolatría Habacuc la va a presentar de la siguiente forma. ¿De qué sirve el ídolo?, dice Habacuc, que su artífice ha esculpido, o la imagen fundida, maestra de mentiras, para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos. Ay del que dice al madero, despierta, a la piedra muda, levántate. ¿Será esto tu maestro? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay aliento alguno en su interior. Pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de él, dice, toda la tierra. Calle delante de él toda la tierra. Cuán insensato es apartarse del Dios de la creación y de la revelación. Para quienes han podido estudiar también a Daniel, ahí nos aparece Nabucodonosor, un hombre muy inteligente, pero también muy malvado de cómo trataba al resto de las naciones. Sin embargo,
encontramos unos maravillosos textos cuando el Señor le castiga por 7 años de andar como vagabundo, que finalmente reconoce la grandeza del Señor, y vemos ahí arrepentimiento de este hombre. Es tremendo. Tenga la oportunidad de estudiar profundamente el libro de Daniel y se dará cuenta de lo que sucedió con Nabucodonosor. No así con su hijo, que viene más tarde, y como un ignorante completo de las cosas del Señor, el Señor le castiga. Un tercer punto que viene sobre las naciones que se rebelan contra Dios es la inmoralidad y la violencia, hermanos. El Dios de las naciones, nuestro Dios, es un Dios santo, es un Dios justo. Por eso apela a ser santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. ¿Cómo no conocer ese texto de Levítico capítulo 19, versículo 2? Mientras los hombres miren al Dios verdadero con sinceridad, hermanos, y además verdad, entonces la justicia y la santidad vencerán los problemas de inmoralidad y de violencia que hay entre nosotros. Por lo tanto, el salmista nos va a exhortar en el 96, versículo 9 al 10, oh, adora al Señor en la hermosura de la santidad. Tiembla delante de él toda la tierra. Di entre las naciones, escucha bien, di entre las naciones, reina el Señor. El mundo también está firmemente establecido, no será movido. Él juzgará a los pueblos con justicia. Cuando los pueblos, hermanos, miran su propia lujuria y la vanidad de sus mentes, surgen dificultades y problemas. Hacen dioses que sostienen sus pensamientos insensatos. Y el resultado final de todo esto es inmoralidad y violencia. Otro salmista, otros salmos, nos señalan el 115, 4 al 8, muy conocido, que los ídolos son la plata, el oro, obras de las manos de hombres, tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, narices tienen pero no huelen, tienen manos pero no manejan, tienen pies, dice, pero no trabajan, ni murmuran en sus gargantas. Los que los hacen son como ellos, también lo es todo el que confía en ellos. No solamente hablamos de ídolos de carácter material. Hoy día nosotros también podemos estar inmiscuidos en este tipo de situaciones teniendo otro tipo de ídolos en nuestros corazones. Ídolos que finalmente tienen bocas pero no hablan, tienen oídos pero no oyen. Los ídolos. Los ídolos fueron el gran tropiezo del pueblo de Israel y también puede ser el nuestro. Los dioses de antaño pertenecían a dos grandes grupos que se clasificaban. Primero, los que estaban en la vanidad del culto a la fertilidad e involucraban justamente la inmoralidad sexual de todo tipo, hermanos. La idea era tener, por ejemplo, buenas cosechas, un ganado productivo. Así el proceso productivo fue deidificado y adorado de las maneras más degradantes que el hombre impío podía concebir. Cada mujer estaba obligada a tomar su turno en el templo y participar en los ritos inmorales de los cultos de la fertilidad. Lo puede ver ahí en Oseas, capítulo 4, versículos 12 al 14, otro de los profetas menores. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera, dice, y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido, apartándose de su Dios. Ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes y queman incienso sobre las colinas, debajo de las encinas, los álamos y los terebintos, porque su sombra es agradable. Por tanto, vuestras hijas se prostituyen y vuestras nueras cometen adulterio. No castigaré a vuestras hijas cuando se prostituyan, ni a vuestras nueras cuando cometan adulterio, porque los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificios con las rameras del culto pagano.
Así se pierde el pueblo sin entendimiento, dice el profeta. Oseas en el capítulo 4, versículos 12 al 14. Bueno, el primer punto de cómo se dividían entonces estos grupos de adoración a ídolos era la inmoralidad sexual, y el segundo grupo eran con los dioses de la guerra o los dioses de la conquista, que tenían costumbres crueles. Por ejemplo, los historiadores señalan de que cuando el rey Moab vio que la batalla era demasiado intensa para él, llevó consigo a 700 hombres que desenvainaron, dice, espadas para abrirse paso hasta el rey de Edom, pero no pudieron. Luego este hombre tomó a su hijo mayor, que habría reinado en su lugar, y lo ofreció en un holocausto sobre la muralla. Y hubo una gran indignación contra Israel. Así se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Eso lo dice justamente Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 26 al 27. O cómo no recordar esa vez cuando el emisario enviado por el rey de Asiria se jactaba delante del pueblo del Señor, diciendo: ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Serfabaín, de Jena o de Iva? ¿Cuándo han librado ellos a Samaria de mi mano? ¿Quiénes de entre todos los dioses de esta tierra han librado su tierra de mi mano para que el Señor libre a Jerusalén de mi mano? Los asirios pensaban que ellos tenían dioses más poderosos que el resto, y los dioses de cada uno de los pueblos que conquistaban nada podían hacer delante de su paso, y eso es lo que le enrostraban al pueblo ahí en la muralla, al pueblo de Dios, diciendo: bueno, si ninguno de estos dioses pudo contra nosotros, ¿por qué el Dios de ustedes podrá? ¡Qué tremendo! Así es como estos pueblos funcionaban, con una idolatría de carácter sexual, con adoración a la guerra y también con sacrificios de carácter humano. Ofrecían seres humanos a cada uno también de sus dioses para poder triunfar. Oseas en el capítulo 4, versículo 1 al 2, otro de los profetas menores dice: porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden, dice el Señor. Cuando uno lee a Oseas, si lee este capítulo, y al menos los que vivimos aquí en Chile, prendemos la televisión a la hora de las noticias, no es nada muy distinto de lo que estamos leyendo acá. Mentiras, asesinatos, robos, adulterios, violencias, homicidios tras homicidios se suceden. El corazón del hombre, alejado de Dios, lo lleva justamente a todo esto. El cuarto punto y último de esta noche, que lleva justamente a los pueblos a apartarse de Dios, tiene un fin, y ese fin es el juicio de Dios. Para empezar, notemos lo que dice nuevamente Oseas en el capítulo 1, 4 al 5. Llama su nombre Jezreel, le dijo, porque dentro de poco vengaré el derramamiento de la sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú, y pondré el fin al reino de la casa de Israel. Acontecerá que en aquel día que romperé el arco de Israel en el valle de Jezreel. ¿Qué estaba diciendo ahí el profeta? Estaba diciendo que el Señor juzgaría a su pueblo. Va a llegar un día en que el Señor va a juzgar. Se acabaron las oportunidades. Se acabaron las oportunidades para su pueblo. Se acabaron las oportunidades para Israel. Se acabaron las oportunidades para Judá. Se acabaron las oportunidades también para los asirios y también para los babilonios y para todo pueblo que está sobre este mundo. Deben volverse al Señor. Oseas también dice en el capítulo 10, versículos 5 al 6, los habitantes de Samaria temen a causa del becerro de Bedabén, porque su pueblo llora por ello y sus sacerdotes claman por ello,
porque su gloria se ha apartado de ella. El ídolo también será llevado a Siria como regalo para el rey Jareb. Efraín será avergonzado, Israel se avergonzará de su propio consejo. Dios dijo que lo haría y lo hizo. Castigo sobre aquellos que marchan por un mal camino. Debemos aprender de esto. El juicio de Dios también lo dice Nahum. He aquí que yo estoy contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Quemaré vuestros carros en humo. La espada devorará vuestros leoncillos. Cortaré tu presa de la tierra y no se oirá más la voz de tus mensajeros. Estaba hablando de los asirios, también llamados los leones asirios. La espada devorará vuestros leoncillos. Ya no serán esos leones rugientes que pasaban por encima de todos los países, serán leoncillos delante de Dios. El juicio del Señor. Duermen tus pastores, oh rey de Asiria, tus nobles reposan, tu pueblo está disperso por los montes, no hay quien lo reúna. El Señor castigó a todos. Vuelvo y repito, como lo hizo con Israel, lo hizo con Judá, lo hizo con los asirios, lo hizo también con los babilonios. Y según la profecía que nos muestra Daniel, también con el imperio greco-romano. Lea, Daniel, el juicio del Señor. Con indignación marchaste por la tierra, con ira hollaste a las naciones, dijo el Señor. Esto es lo que hacía Asiria. Marchaba por la tierra y con ira hollaste a las naciones. Pero el Señor les pasó la cuenta. Nadie se libra del Señor. Necesitamos, hermanos, justamente reconocer la autoridad y el gobierno de Dios sobre todas las naciones del mundo. El juicio de Dios sobre las naciones, en este resumen, primero son aquellos que rechazan a Dios. Segundo, aquellos que siguen los falsos dioses y las filosofías humanas. Tercero, la inmoralidad y la violencia. Y cuarto, nadie se escapa del juicio de Dios. De todo esto hablan los profetas menores. Una y otra vez, toda escritura es inspirada por Dios y útil, hermano. Hay que aprender de lo que aquí sucedió. Necesitamos nuevamente reconocer la autoridad y el gobierno de Dios, no sobre algunos, sino sobre todas las naciones del mundo. No importa dónde vivamos, el Señor pasará la cuenta a todos los gobernantes y a toda la humanidad, porque llegará un día donde todos tendremos que doblar nuestras rodillas delante del Señor, confesar su nombre y el Señor juzgará los corazones. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, mi hermano César, por el estudio. Es tremendo, ¿no? Tremendo. Ahí el Señor lo está advirtiendo, pero la naturaleza humana dice lo contrario, ¿no? Se dan licencias muchas veces para hacer muchas veces leyes que van derechamente en contra de la voluntad de Dios. Y fíjate que según los textos que tú mostraste, no es nada nuevo, ¿no? Como dice por ahí también la palabra, no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, la naturaleza, ¿verdad? Carnal y hablemos humana, sigue siendo la misma. No importa qué tan modernos estemos o qué tanta tecnología tengamos, sí, el hombre sigue siendo el mismo, contumaz, ¿verdad? Y además un ser que va siempre luchando en contra de la voluntad de Dios. Gracias, mi hermano, por el tremendo mensaje. Generalmente uno no toma en cuenta a los profetas menores, lo digo, hablemos de manera personal, pero ahí hay un mensaje tremendo, quizás, ¿verdad? Es bueno, como tú dices, ¿verdad? Y nos enseña que hay que empezar a ver esos textos y libros y vamos a ir descubriendo siempre el mensaje de Dios, la advertencia, ¿no? Para poder de alguna otra manera tener en cuenta el juicio de Dios. Dios te bendiga, hermano, muchas gracias. Vamos a ir en una oración para dar gracias por haber escuchado este tremendo mensaje de exhortación y reflexión en torno, ¿verdad?, a lo que es esta profecía, esta voluntad, esta proyección de Dios sobre este mundo.
Voy a pedir a mi hermano Carmelo Blanco, mi hermano, buenas tardes, si tú fueras tan amable, nos pudiese guiar en una oración para dar gracias por el mensaje que hemos podido escuchar esta tarde noche, si fueras tan amable. Buenas tardes, hermanos. Oremos. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos ha permitido, Señor, estar conectado por medio de esta plataforma, para ser edificado por medio de tu palabra, Señor, dándote gracias por todas las bendiciones, Señor, pidiéndote por mi hermano César Morales, Señor, quien tuvo este privilegio de traer esta enseñanza. Danos a nosotros pues esa sabiduría, ese discernimiento que viene de lo alto y ayúdanos a hacer siempre lo que a ti te agrada, Señor, porque del juicio venidero no nos escaparemos ninguno, Señor. Tu palabra dice que el que persevera hasta el fin, ese es el que va a ser salvo, Señor. Por eso necesitamos pues de tu dirección, de tu guía, Señor. Pido por cada uno de mis hermanos, en diferentes localidades, Señor, donde se encuentren, que tu bendición sea también con ellos, con aquellos que están pasando por alguna prueba, Señor, difícil en salud, Señor, que seas tú, Padre Santo, pasando tu mano sanadora, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Y pedimos, Señor, también por los administradores de esta plataforma, Señor, para que tú también les guíes, también sigamos recibiendo pues estas enseñanzas que nos edifican y nos ayudan en el crecimiento espiritual que todos anhelamos, Señor. Muchísimas gracias nuevamente, Padre, y oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor, muchas gracias, mi hermano Carmelo, por la oración. Vamos a pasar con nuestro hermano Néstor, que siempre nos tiene también los saludos y los hermanos que han estado conectados a través del Facebook. Hermano Néstor, buenas tardes. Adelante, por favor. Bien, buenas noches, hermanos, a todos, hermanas y hermanos. Sí, tenemos aquí a la hermana Alicia Zamora, Soledad Lorca Martínez, Vanessa Vegaraya, Luis Cruz Esteves, Tomasita Sánchez, Erinelsa Velázquez, Isabel Ramos y La Palma de la Cruz, dice, que estuvieron escuchando esta tremenda lección que nos trajo el hermano hoy día. Y no tenemos ningún comentario, pero les quiero invitar, pueden volver a escuchar esta lección en Facebook de Néstor Sánchez y también en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA para poder disfrutar nuevamente de este buen mensaje. Eso es, hermano. Gracias, mi hermano. Bueno, reiterar nuestros saludos a nuestros hermanos, hermanas que siempre están ahí en el Facebook acompañándonos. Bien, tenemos algunos minutos. No sé si hay algún comentario para enriquecer, ¿verdad? Lo presentado por nuestro hermano César. Hermano Néstor, adelante. César, hay una sentencia aquí, si así se puede llamar, en Amós capítulo 5, verso 21. Dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades. O sea, fue para Dios repugnante, asqueroso, digamos, todo lo que el pueblo de Israel hacía. Dice, vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. ¿Fruto es eso también de lo que tú estabas enseñando de la idolatría? Claro, sí. Bueno, justamente, Amós lo que va a tratar es el juicio en contra de su pueblo y cómo ellos habían hecho lo que se llama el sincretismo. Habían hecho una mezcla de los países que estaban alrededor. Quiero que se entienda bien esto, ¿no? ¿En qué sentido? No es que era una falsa religión, sino que era una falsa adoración. ¿A qué me refiero? Es que ellos estaban tratando de adorar al Dios verdadero, pero le metieron en esta mezcla aquí a estos dioses, a los becerros a los dos becerros que hablé hace un rato atrás, e intentaron adorar a Dios, al Dios verdadero, por medio de estos elementos. Y nombraban al Dios verdadero y decían que era el pueblo de Dios, y por eso que el texto dice que ofrecían los becerros que decía la ley, ofrecían cada uno de los elementos que decía la ley de Israel. Sin embargo, se nos fue el que preguntó. Ah, no, está ahí por ahí está.
ofrecían todas las cosas que decía la ley, pero lo hacían erróneamente. Y el Señor le dice, no quiero eso, no lo acepto de eso. No acepto todo eso. Ujú. Sí, ¿quedó más o menos claro, hermano Néstor? ¿Perdón? No fue- ¿Quedó Ahí más o está. menos claro? Estoy aquí. Ah, ya. Es que hay algo más todavía. Eh, es eso, un poco de sincretismo también en lo que hay en 1 Corintios. No quiero ir para allá, pero se me vino a la mente, ¿ya? En el 1 Corintios capítulo 10, verso 16 en adelante, cuando parece que era, también los corintios tenían algo de cierta tendencia a hacer lo mismo. Pero para otro comentario, para otro día. Gracias, César. Está No, bien. pero es que Hermano, van apareciendo cosas en tu mente que son similares, ¿ya? Que tienen una cierta tendencia, porque los corintios eran un puerto cosmopolita, que era la capital de la región de Acaya, y ahí llegaba gente de muchas tendencias religiosas, y bueno, fueron a formar la iglesia de Cristo, pero también había esa tendencia a ofrecer cosas que no correspondían, pero bueno, como digo, dejémoslo para otro día mejor, porque vamos a ir ahí hurgando más y más. ujú. Hermano Mario, adelante. Bueno, César, gracias por la lección de ahora. Me gustaría voy a decir lo que me gustaría haber escuchado aparte del buen mensaje que nos dio del remanente. Yo lo he escuchado esta clase en la plataforma de ustedes, donde ha estado hablando de los profetas menores. Y me parece que cuando hablamos de estos profetas mayores o menores, deberíamos incluir al remanente, a esos poquitos que guardaron la obediencia a Dios. Entiendo como nación, como pueblo, como mayoría, se estaban desviando o se desviaron y fue la razón que fueron conquistados por los asirios o por los babilonios o los egipcios o quienes hayan sido. El pueblo pagano sería lo de menos. Pero me parece importante que deberíamos acordarnos de personas como Ezequiel, como Daniel, como ese pequeño remanente que Dios conservó. Entiendo y comprendo lo que usted está exponiendo y lo que lo ha hecho, porque como le digo, lo he escuchado en otras ocasiones en la plataforma, pero me parece que deberíamos acordarnos de esos pocos fieles o esos cuantos fieles que Dios conservó en su pueblo, porque si no hubiera ningún fiel, perdón, si todos estuvieran corrompidos, entonces no hubieron fieles a Dios. Por eso digo yo que sería bueno que cuando hablamos de estos temas nos acordáramos de un José en Egipto o de un Abraham en la tierra de los paganos que Dios los sacó de ahí, de esos poquitos que fueron fieles. Y digo esto por nosotros, porque hay billones y billones de seres humanos en la tierra y hay unos poquitos que queremos ser fieles para Dios. Me parece a mí que eso deberíamos hacer cuando tratamos este tipo de temas para no ser la lección tan lado de que Dios está enojado, Dios está castigando, sino que nos acordemos también de esos poquitos que obedecieron siempre a Dios. Creo que todo el tiempo hubo un remanente que fue fiel a Dios. ¿Cuántos? No sé, pero así lo he entendido yo. Pero gracias, mi hermano, por la lección. Dios me lo bendiga. Ujú. Bien, mi hermano Mario, muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario en torno a lo expuesto. Hablemos por nuestro hermano. Es un tema, hablemos, importante. Obviamente que no está todo dicho. En 45 minutos es imposible ver cada uno de los detalles, ¿no? De cada uno de estos profetas menores, ¿verdad? Y obviamente que uno empieza a profundizar y empieza a encontrar también las conexiones, ¿no? Y para enriquecer y preocuparnos, quizás para atrevernos también a agarrar la Biblia y tomar estos libros que por lo general, lo digo yo, hablemos de un aspecto, hablemos general, que no lo leemos mucho, ¿no? Bien, aquí yo tengo algunos mensajitos, unos chats que quiero leer. Hablemos, nuestra hermana Marisa y Figueroa dice amén, nuestra hermana Luz dice gracias hermano César por el buen mensaje de Dios, Dios te bendiga siempre, bendiciones para la familia espiritual. Bien, mis hermanos, no sé si hay más comentarios.
hermano César, muchas gracias nuevamente por tu tiempo y por tu esfuerzo y por el esfuerzo que siempre nuestros hermanos nos están, hablemos, entregando en estos estudios día a día de lunes a viernes. Si no hay nada más que decir, ojalá nos podamos ver el día de mañana, siempre a las 20 horas, horario de Chile, y poder compartir también otro interesante estudio como lo han sido todos. Por mi parte me despido, mis hermanos. Muy buenas noches. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que tengan una muy buena noche, si Dios así lo permite. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Saludos. Gracias, hermano César. Un abrazo. Buenas noches. Pasen Gracias, buenas César. noches a todos. Chao, chao. Si Dios permite, Chao. mañana miramos. Mañana. Saludos para todos, mi amado hermano. Gracias, mis hermanos.